Continuamos ahora con esta sesión número 2. Esta va a ser un poquito más rápida para aprovechar bien el tiempo. Y vamos a estar definiendo básicamente qué es la predicación expositiva. Vamos a estar hablando acerca de algunas definiciones acerca de esto. Algunas están en sus hojas que se les repartieron. Otras son otras que yo añadí que entiendo que ayudan al tema. Algunos de ustedes trajeron unas definiciones al principio que son consistentes con lo que es la predicación expositiva. Así que, ¿qué es la predicación expositiva? Bueno, hay varias definiciones acerca de esto, pero yo quiero que veamos este video de Luis Contreras, de allá bueno, él está de pastor de México, pero él pertenece al ministerio de Grace to You, gracias a vosotros, allá en California, el pastor John MacArthur, y él describe básicamente qué es la predicación expositiva y cuáles son unos elementos importantes que forman parte de esta forma de predicación. Algunos de ustedes ya han visto este video, otros a lo mejor no. Así que quiero que lo veamos. La predicación expositiva explica lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original, junto con sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. La hermenéutica, la exégesis y la exposición bíblica están íntimamente relacionadas, pero al mismo tiempo son diferentes. La hermenéutica podemos decir que presenta las reglas del juego, nos presenta los principios de interpretación, nos presenta prácticamente los principios universales de interpretación literaria que se aplican a cualquier texto, realmente cualquier género literario, aunque también se incluyen los géneros literarios. Entonces la hermenéutica nos presenta las reglas de la interpretación bíblica. La exégesis toma las reglas de la hermenéutica y las aplica al texto bíblico. Y esto da lugar a la exposición. La exposición toma el fruto de la exégesis, que es haber entendido la intención del autor original del texto bíblico, junto con sus implicaciones prácticas. Para llegar de la exégesis a la exposición, en resumen, uno tiene que llegar al texto y observarlo empezando en el idioma, digamos, en el español, observar y poder hacer un diagrama del texto, entender cuáles son los verbos, sus sujetos, sus objetos directos, para entender quién hace la acción, quién recibe la acción, y de ahí entender cuál es el énfasis del Espíritu Santo en ese pasaje dado. Esto va a llevar al alumno o al intérprete, al exegeta, a hacer un diagrama del texto, entender cuál es la idea primordial, de qué trata el texto. Y una vez que ha hecho estas observaciones, obvio, tiene que entrar a la gramática del idioma original, la sintaxis, esto es las relaciones entre las palabras, entender el contexto original, quién escribió esa porción dada de las escrituras, a qué audiencia, en qué situación histórica, política, social, y todo esto va edificando prácticamente, es como pintar una pintura, poco a poco, pincelazo tras pincelazo, paso tras paso, va el expositor entendiendo en primer lugar cuál es la intención del autor original. Y una vez que tiene eso, una vez que ha tomado la hermenéutica y hecho este proceso exegético, otra vez de aplicar las reglas de la hermenéutica, ahora sí puede él identificar cuáles son las verdades universales en el pasaje, que se enseña no solo en el pasaje, sino en toda la Biblia, y en particular en las epístolas del Nuevo Testamento, para poder así identificar cuáles son los principios universales que se aplican a la audiencia de hoy, aunque quizás ese pasaje se escribió miles de años atrás. La exégesis toma las leyes de interpretación de la hermenéutica, por ejemplo, el principio de contexto, el principio de lenguaje literal, el principio de la historia. Hablamos de una exégesis literal, histórico, gramatical, que es prácticamente las reglas de interpretación que se aplican a cualquier obra escrita. Por ejemplo, si queremos entender qué es lo que significa cierto acontecimiento en nuestra época, tenemos que entender el contexto original, tenemos que entender la situación política, etcétera, en la que se está. Entonces, la hermenéutica nos da los principios de interpretación
y la exégesis toma esos principios y los aplica. Ahora sí toma el texto dado y recuerda, bueno, esto lo tengo que interpretar de manera literal, a menos de que el contexto o una afirmación directa en el texto indique lo contrario, y así sucesivamente. Realmente no hay un versículo, obviamente, que diga cuánto duró un sermón. Obviamente, si nos fuéramos a Hechos y vemos a Pablo ahí predicando por horas, al grado que se muere una persona y se cae Tíquico, obvio no lo podemos tomar como norma, porque eso es descriptivo, no prescriptivo. Pero en términos generales, el consenso de expositores en general afirma que probablemente va a tomar unos 45 minutos. De nuevo, esto debido a que para poder explicarle a la iglesia, a la gente a la que le enseñamos, cuál es el contexto del pasaje y llevarlo de la mano a lo largo de los diferentes versículos, sea temático o expositivo, porque puede haber predicación temática expositiva o puede haber predicación expositiva secuencial, versículo a versículo. La clave está en que la predicación expositiva explica la intención del autor original junto con las implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea. Tristemente, hasta donde sabemos, es raro encontrar una congregación, un púlpito donde la palabra de Dios es explicada en su contexto original y se le presenta a la gente las implicaciones prácticas del texto tal como está en ese texto. Es raro y realmente es una situación que no solo vemos aquí en México, sino en todo el mundo. Vemos, por ejemplo, la historia de la iglesia cristiana y son excepcionales, proporcionalmente hablando, los predicadores expositivos, aquellos hombres que han sido diligentes en entrar al texto y hacer el esfuerzo de estudiar hora tras hora tras hora y echar mano de buenos libros, buenos comentarios, buenos libros de teología sistemática y gramática y de contexto histórico para poder entender qué es lo que el autor original quiso decir en ese texto. Y no solo eso, sino de ahí buscar explicarlo de una manera fresca, amorosa a la iglesia. Cuando hablamos de la autoridad de las escrituras, estamos hablando de que por ser la Biblia, la palabra inspirada por Dios, tiene la autoridad absoluta sobre toda área de fe y práctica. Eso es la suficiencia de las escrituras. Obviamente, la predicación expositiva está basada en ese cimiento, debido a que Dios, Hebreos 1, 1 y 2, se reveló, según Timoteo 3, 16, 17, y se reveló de manera especial únicamente en las Escrituras, y debido a que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, debido a que la Biblia es lo único que Dios usa para hacer nacer de nuevo un alma muerta y llevarla a lo largo del proceso de madurez espiritual hasta conformarlo a la imagen de Cristo, es indispensable la Biblia. No necesitamos nada más que la Biblia. Y por lo tanto, necesitamos saber exactamente qué es lo que Dios dice en su palabra. Y solo la predicación expositiva es la única manera de predicar la palabra que realmente explica lo que el texto quiere decir. Cualquier otra manera que no busca, cualquier otro método de estudio o cualquier otro sistema de predicación que no busca explicar cuál es la intención del autor original y sus implicaciones prácticas para la audiencia contemporánea, no es predicación, porque no está diciendo lo que Dios quiso decirle a la audiencia original. Es como entrevistas en la actualidad, que dice algo la persona a la que se le entrevistó y algún enemigo, alguien que no quiere a la persona, toma alguna frase que dijo esa persona, la saca de su contexto y prácticamente puede hacerlo, decir lo que el enemigo quiere. Esto es el enemigo de la persona entrevistada. Y así es con la Biblia. Si no estás diciendo lo que Dios dijo, entonces estás torciendo la palabra de Dios. Y es una blasfemia, porque Dios tiene en la más alta estima su palabra, como dice el Salmo 138:2, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios coloca su palabra al nivel de su nombre es quién es Él, al mismo nivel.
Probablemente hay varios factores por los que no hay mucha predicación expositiva en nuestra época. Uno sin duda es, como Pablo lo dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 4, 3 y 4, vendrá tiempo que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Esto ha sido una realidad desde que Adán cayó en pecado. Nuestra naturaleza pecaminosa anhela un tipo de enseñanza, entre comillas, bíblica, que nos haga sentir cómodos con nuestro pecado, que nos haga sentir que somos religiosos, que hay cierta armonía entre nosotros y Dios, pero siempre y cuando sea nuestro estilo, lo cual es una expresión de orgullo. Demanda humildad, demanda prácticamente la obra del Espíritu de Dios que nos haga nacer de nuevo, darnos vida espiritual de los muertos, para que anhelemos la palabra no adulterada, como lo dice 1 Pedro 2. Entonces, por un lado está la naturaleza humana. La naturaleza humana en general se resiste a la verdad de Dios. Por otro lado, tenemos también a gente a supuestos predicadores que no son más que oradores motivacionales, que toman la palabra de Dios, la sacan de contexto y usan buenas ilustraciones, son buenos en la oratoria, pero realmente no están explicando el texto. Entonces, entre la naturaleza humana y obvio gente no regenerada, también puede haber inmadurez espiritual, Efesios 4 lo dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Por eso Dios da a la iglesia hombres dotados, Efesios 4:11, que enseñen, que hablen la verdad en amor y alimenten a la iglesia. Amén. No sé cuántas veces he escuchado predicaciones donde el predicador con mucha sinceridad dice: hermano, vamos a leer el pasaje de la Biblia en 1 de Samuel donde David va a pelear contra Goliat. Y el predicador hace todo un esfuerzo por presentar el panorama entre David y Goliat. Y luego dice, y la historia nos dice que David recogió 4 piedras. ¿Eran 4 o 5? 5 piedras y las puso en su saco. Y hermano, cada una de esas piedras representa algo. La primera piedra representa el amor de Dios. La segunda piedra representa la fe. La tercera piedra representa el Espíritu Santo. La cuarta piedra representa la santidad. Todo eso está bien bonito, suena religioso, pero eso no está en el texto, hermanos. Eran 5 piedras y punto, hermanos. ¿Ok? Eran 5 piedras. Eso es exponer una idea al texto, hermanos. Y luego hacemos de David el superhéroe, cuando la realidad del relato bíblico y la verdadera exposición es que el verdadero héroe en toda esta historia es Dios. No es David, hermano. Y Goliat es el enemigo. Por eso tú con estas piedras vas a derrotar el enemigo financiero. Vas a derrotar el enemigo del adulterio. Vas a derrotar el enemigo de la incredulidad. Todas esas cosas son verdad. Todos esos son enemigos, pero eso no está en el texto. Goliat era Goliat. No es el adulterio, no es la fornicación, no es la idolatría. Es simplemente un Goliat, hermanos. ¿Me entiendes? Y el relato principal, hermanos, es la victoria de Dios sobre sus enemigos. ¿Ok? Cuando yo no entiendo lo que es la predicación expositiva, yo voy a sacar cosas del texto que no están en el texto. Porque obviamente la gente se va contenta. Ay, voy a buscarme mis 5 piedras para poder batallar contra los Goliases de mi vida. Mark Dever define la predicación expositiva de la siguiente manera. La predicación expositiva es predicación en la que el punto principal del texto bíblico, siendo considerado, se convierte en el punto principal del sermón que se predica. Es decir, el texto que yo voy a exponer es lo que va a regir lo que yo voy a decir desde el principio
hasta lo que yo voy a decir hasta el final, hermano. Todo va a girar alrededor de ese texto. Obviamente yo puedo añadir algún comentario, alguna ilustración que esté relacionada al tema, pero toda la exposición va a girar en cuanto a la explicación de ese texto bíblico en su contexto original, hermanos. Haddon Robinson, que de hecho murió recientemente, hace unas semanas atrás, un hermano que ha escrito muchos libros muy buenos y escribió muchos libros relacionados a la predicación. Él dice, la predicación expositiva es la comunicación de un concepto bíblico derivado de y transmitido por medio de un estudio histórico, gramatical y literario de cierto pasaje en su contexto, que el Espíritu Santo aplica primero a la personalidad y la experiencia del predicador y luego a través de este a sus oyentes, hermanos. Es una definición un poco más compleja, pero describe realmente lo que es la predicación expositiva. Steve Lawson define la predicación expositiva de la siguiente manera. Esta es la verdadera naturaleza de la predicación. Es el hombre de Dios abriendo la palabra de Dios y exponiendo sus verdades para que la voz de Dios sea escuchada, la gloria de Dios vista y la voluntad de Dios obedecida. Esas deben ser, hermanos, las tres motivaciones de nosotros como predicadores. Que la voz de Dios sea escuchada, hermanos. ¿Y cómo es escuchada la voz de Dios? A través de la exposición clara de su palabra, hermanos. Porque nosotros decimos que esta es la palabra de Dios inspirada por Dios. Por ende, cuando yo estoy explicando el texto bíblico en su contexto y lo estoy explicando a la audiencia o a la congregación, Dios está hablando, hermano, a través de esas palabras que Él inspiró. Y el propósito, hermano, es la gloria de Dios, que la gloria de Dios sea vista y la voluntad de Dios obedecida. El propósito de la predicación, ¿cuál es uno de los propósitos principales de la predicación? De allá para acá, o de allá para arriba. ¿Que la gente haga qué? Que la gente sea obediente y se someta a la voluntad de Dios. Ese es el propósito de la predicación. Que el pecador abandone su pecado y ponga su fe en Cristo y que el creyente busque hacer la voluntad de Dios para la santificación de su vida. Ese es el propósito principal de la predicación. Si tú como predicador lo único que quieres es transmitir lo mucho que hemos aprendido o la mucha teología que conocemos, ese no es el propósito de la predicación, hermano. El propósito de la predicación es que la voz de Dios sea escuchada, la gloria de Dios vista y la voluntad de Dios obedecida. Y en el Concilio de Exposición Bíblica en el 1987 se definió la predicación expositiva de la siguiente manera. La predicación expositiva es la comunicación persuasiva y urgente del significado exacto y completo del texto de la Escritura en términos de la cultura contemporánea, con el propósito específico de ayudar a la gente a entender, creer y obedecer la verdad de Dios. Por eso, mis hermanos, y esto a lo mejor a Roberto le ha pasado, aquellos que predicamos de una manera semanalmente, yo en momentos dados me acerco a los hermanos de la iglesia y les pregunto acerca de la predicación. ¿Qué entendiste de la predicación? Y ahí yo me doy cuenta, hermanos, o de dos cosas. O que yo no fui muy claro exponiendo, o que ellos no entendieron nada de lo que yo estaba diciendo. Entonces yo tengo que a veces tomar entonces una segunda mini predicación aparte para entonces hablar y dialogar acerca de lo que se dijo en la predicación, hermano. No pasa con todos, pero con algunos pasa. Por eso es que en la predicación, hermano, el propósito específico es ayudar a la gente a entender, a creer y obedecer la verdad de Dios. Esa es la manera, hermano, en que yo como pastor puedo ayudar a los hermanos de la iglesia a crecer espiritualmente. Mi propósito no es que digan, wow, sí, tenemos predicaciones que las ponemos en YouTube y tenemos muchos views. Ese no es el propósito de la predicación, hermano. El propósito es que los hermanos estén entendiendo lo que Dios quiere comunicarle a sus vidas y que puedan creer y que puedan obedecer esa palabra, hermanos. Todo lo demás es lo demás. Si ese propósito no se lleva a cabo, no importa, hermano, podemos tener miles de videos en YouTube. Ese no es el propósito. El propósito es que la audiencia entienda lo que Dios quiere comunicarle. Y John Stott dice, la exposición de la Escritura abre el texto inspirado con tal fidelidad y sensibilidad que la voz de Dios es oída y su pueblo le obedece, hermano. Por eso Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, hermano. ¿Cuántos de ustedes han estado en una predicación donde usted como creyente puede percibir y darse cuenta internamente de que eso no es la voz de Dios lo que está saliendo de ese púlpito?
No sé si a usted le ha pasado. Eso no es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque si somos ovejas de Dios, hermanos, reconocemos la voz de Dios. Por eso sabemos cuando el predicador está torciendo las escrituras, como tenemos, hermanos, un oído expositivo, podemos decir, eso sonará bonito y aquí se están tragando 2 o 3 este cuento, pero yo no me lo estoy tragando porque esa no es la voz de Dios. Yo no voy a creer ni voy a obedecer eso porque esa no es la voz de Dios. Él está tomando un texto fuera de su contexto, lo está malinterpretando y todo el mundo se lo está tragando aquí. No sé si les ha pasado esa experiencia. Okay. Métase a YouTube, haga el experimento y usted se va a dar cuenta de esta realidad. Póngase a escuchar a muchos de los predicadores más conocidos hoy en día en Latinoamérica y tú te vas a dar cuenta de esa realidad. Y hay algunos de ellos que se creen como Herodes, que decía voz del pueblo, voz de Dios. Hay predicadores de esto que piensan que ellos son la voz de Dios aquí en la tierra, hermano, pero no están explicando el texto bíblico. Miren, esto es serio, hermano. Aquellos que tienen redes sociales, no le voy a dar nombres, pero busquen internet, y especialmente en Facebook y Twitter y todas estas páginas de redes sociales, busque los nombres de los predicadores más conocidos hoy en día. Y usted va a ver que tienen 8 millones de followers, 4 millones, 5 millones. Entonces son números proporcionales, hermano. Está hablando de millones de personas que siguen lo que esta gente está diciendo. Esto no es un problema aislado, hermano. Esto es un problema que tiene repercusiones grandes en Latinoamérica. Son personas que cuando ponen algo en sus redes sociales, hermano, tú te fijas, el que tiene un oído expositivo y sabe entender y leer las escrituras, ve lo que puso y dice, eso no es bíblico. Y sin embargo, tú entras ahí y tú ves que tiene 8 millones de likes y 16 millones de comentarios. Amén, amén, gloria a Dios. Así es. Y tú te das cuenta que lo que está diciendo, hermano, no es bíblico. Así que esto es un problema serio, hermano. La falta de predicación bíblica ha llevado a nuestros pueblos en Latinoamérica a una ignorancia, hermano, donde no pueden discernir lo que es verdad de lo que es la mentira. No pueden, hermano. Tú le puedes poner un verdadero predicador y un falso predicador y no te lo saben diferenciar. A ver, ¿qué tengo aquí? Oh, ok. Esto es otro video para terminar esta sesión de qué es la predicación expositiva. Quiero que escuchemos este comentario que hace John Piper acerca de la predicación expositiva y la importancia de la predicación expositiva en la iglesia local. Preaching at Bethlehem can be summed up in 2 words: expository exaltation. That's exaltation with a U, not an A. Exaltation. Expository means that preaching aims to exposit or explain and apply the meaning of the Bible. The reason for this is that the Bible is God's Word. Infallible, inspired, profitable in all of its 66 books. The preacher's job is to minimize his own opinions and to explain what the Bible says and apply it to people's lives. The preacher's job is to do that in a way that enables you to see in the Bible where his opinions come from. Because if you don't see where they come from in the Bible, you will, in the long run, wind up putting your faith in a man and not in God's Word. The aim of that kind of expository preaching is to help you eat and digest biblical truth that will make your spiritual bones more like steel and will double the capacity of your spiritual lungs and will make the eyes of your heart dazzled with the brightness of the glory of God and will awaken the capabilities of your soul to experience kinds of spiritual joy you did not know existed. Second, preaching is expository exaltation, which means that
The preacher does not just explain what's in the Bible, and the people who are listening do not simply try to understand what is being explained. Rather, the preacher and the people exult over this word. They exult over what they are seeing in the Bible. Preaching does not, in the order of the service, come after worship. It is worship. I am worshiping over the word, trying my best to draw you in to a worshipful response to his word by the power of the Holy Spirit. My job is not simply to see truth and show it to you. The devil could do that for his own devious reasons. My job is to do what the devil cannot do, namely to see the glory of the truth and to savor the glory of the truth and exult over the glory of the truth as I explain it and apply it to you in the hopes that God would enable you to do the same. That's one of the differences between a sermon and a lecture. Preaching is not the totality of the church. If all you have in your church experience is preaching, you don't have the church. The church is a body of people who minister to each other in 100 ways with their various gifts. And one of the purposes of preaching is to equip you to do that and inspire you and motivate you to love each other better, because pastors can't do it. God has ordained that the church flourish under this kind of preaching, which is why Paul gave the most serious, exalted charge in all the Bible to young pastor Timothy like this. This is 2 Timothy 2:1-2. I charge you, Timothy, in the presence of God and Jesus Christ, who is to judge the living and the dead by his appearing and his kingdom, preach the word. That's a weighty charge. So, newer person, if you're used to a 20-minute, immediately practical, relaxed talk, what I have just described to you won't lead you there. I preach twice that long. I do not aim to be immediately practical, but eternally helpful. And I am not relaxed. I am feeling myself in my soul on the brink of a precipice called eternity, speaking to people, any one of whom might go over that edge at any moment. Ready or not. And I will be called to account for what I said there. That's what we mean by preaching. Por eso, hermano, Pablo le dijo a Timoteo, te encarezco delante de Dios, hermano. La predicación es un acto eterno. Estamos hablando aquí de la alma de las personas, hermano, de la eternidad de las personas, del crecimiento espiritual de las personas. Esto no es algo trivial, hermano. Ahora, tampoco es para que nos escondamos como Elías en la cueva. Digo, no, pues ante todas estas realidades, ¿qué yo voy a hacer predicando? No, esto es una manera que Dios, hermano, nos enseña la importancia de la predicación, la seriedad de la predicación, pero Dios nos está llamando a cada uno de nosotros a que seamos ese predicador. Algunos nos va a tomar un tiempo más que otros el poder
llegar, ¿verdad?, a una posición donde podamos hacer esto de una manera efectiva. Algunos de ustedes nunca han predicado en su vida y están siendo expuestos a algo que yo hubiese querido hace 20 años atrás que me expusieran, hermano. No sabe cuántas veces yo le doy rewind al cassette de mi mente y me voy hace 20 años atrás, hermano, cuando salí a predicar en Puerto Rico, en La Perla, en Barrio Obrero, en diferentes sitios, hermanos. Y yo quisiera que se abriera la tierra y me tragara por las cosas simples y necias que dije, hermano, en mi ignorancia. Y yo hubiese querido, hermano, que alguien me hubiese sentado y me hubiese dicho, mira, esto es predicación, esta es la manera de tú exponer la palabra del Señor. Hubiese querido, hermano, me hubiese evitado muchos problemas. Porque en la predicación que yo hacía antes, todo estaba centrado en el hombre. No estaba buscando exaltar a Dios. Era todo exaltar al hombre. Tienes problemas, Cristo te los quiere resolver. Tienes un vacío en tu vida, Cristo lo quiere llenar. Y todas esas cosas son verdad, pero eso no es el mensaje del evangelio, hermano. Esa no es la predicación que está centrada en Cristo, en Dios, en su palabra. Amén. Vamos a entrar a la sesión número 3, el sermón expositivo. El sermón expositivo. Número 1, el sermón expositivo es bíblico, hermano. Esto no es algo que simplemente nos lo estamos inventando nosotros los bautistas. Esto es algo que sale de la palabra de Dios, hermano. Es bíblico. El punto de inicio de todo mensaje positivo es una porción de la palabra de Dios presentada y explicada en su contexto gramatical, histórico y literario original. Uno de los errores que se comete hoy en día en la preparación de predicación es que vamos del texto a la aplicación. O vamos del texto a nuestra audiencia en estos momentos. Y nos olvidamos totalmente de que ese libro no fue escrito para nosotros. ¿A qué me refiero? Estos libros que nosotros tenemos en la Biblia, hermano, fueron escritos a una audiencia específica y fue a ellos a los cuales se dirigieron. Obviamente hay unas verdades bíblicas para nosotros representadas ahí, pero nosotros tenemos que entender el contexto y la audiencia original a la cual fue escrito antes de brincar a la aplicación en el contexto actual. Hoy en día se brinca del texto a la aplicación. Automáticamente, hermanos, del texto a la aplicación. Y nos olvidamos de todo el contexto cultural, del significado de las palabras. Por ejemplo, yo como predicador no puedo asumir de que todos mis hermanos o las personas que están en el sermón el domingo entienden, por ejemplo, lo que significa la justificación por la fe. Yo no puedo asumir, hay algunos que yo sé que lo entienden, hay otros que no. Por ende, yo no puedo asumir que lo entienden, por ende, yo tengo que en mi predicación explicar lo que significa la palabra justificación por la fe para que ellos lo puedan entender. Yo tengo que tomar ciertas palabras que a lo mejor no son usuales para el vocabulario normal de la gente y poderlas definir para que las personas las puedan entender, hermano. Tengo que entender la historia detrás de ese texto. ¿Por qué Pablo le escribió a los corintios? ¿Cuáles eran las problemáticas? Para muchos ven Primera de Corintios y lo ven como simplemente una iglesia llena de los dones espirituales. Bueno, eso es verdad, pero ese no fue el propósito por el cual Pablo lo escribió. Es una carta de corrección. Habían todo tipo de problemas, hermano. Había adulterio, fornicación, borrachera, abuso de dones, división, envidia, de todo. Y si yo no entiendo el contexto de la carta, yo no voy a poder explicarla de una manera efectiva. Número 2, para que un mensaje sea bíblico, no solo debe estar basado en la Biblia, sino saturado de la Biblia. Usted le puede preguntar a todo pastor de una iglesia local, ¿tu iglesia es una iglesia bíblica? ¿Qué te va a responder? A menos que sea un lobo o que ya se quitó el traje de Caperucita Roja o de la abuelita y te está enseñando la nariz así abiertamente, todo pastor te va a decir que su iglesia es una iglesia bíblica. Ninguno te va a decir que no. Pero ¿cuál es la realidad, hermano? Que en su predicación no está basada en la Biblia. Entonces podrá decir que es bíblica. Es más, se puede llamar iglesia bíblica del monte de Sion. Pero si no es la Biblia lo que se está predicando y sus predicaciones no están saturadas de la palabra de Dios, hermano, ese nombre que tiene ahí es de adorno. Número 3, debe mostrar cómo el pasaje específico encaja con la historia global de la Biblia. Yo debo como predicador poco a poco entender, hermano, el contexto global de la Biblia desde principio a su fin. No estoy hablando de conocer todos los detalles, porque es imposible, hermanos. Hay predicadores que han alcanzado eso, pero si uno está comenzando en la predicación, uno por lo menos debe tener un marco de cuál es el mensaje principal de toda la Escritura.
para yo poder entonces basar mi sermón teniendo en cuenta ese contexto global. Número 2, debe ser cristocéntrico. El centro del mensaje de la Biblia es la persona y la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Escuche bien, todo mensaje, sin importar su pasaje original, debe ser expuesto en conexión al mensaje del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos predicar un pasaje de la Escritura y si nosotros no apuntamos al Evangelio y a la persona de Cristo en esa exposición, corremos el peligro de que esa predicación se convierta en una predicación meramente legalista. En el sentido de que se trata todo de qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, qué ponerte, qué no ponerte, a dónde ir, a dónde no ir, qué escuchar, qué no escuchar. Y las personas se van del servicio con una lista de cosas que tienen que hacer. Pero se les olvida, hermano, correr a donde tienen que correr, que es a Cristo y al mensaje del Evangelio. Amén. Porque el cristianismo no es una reforma moral. El Evangelio, hermano, el cristianismo se trata de una transformación que Dios hace por medio del Evangelio. El cristianismo no se trata de cosas que hacer o no hacer, Jaime. Sí, muchas veces la lista que te dan para seguir son cosas que ya Cristo ya victoriosamente... Correcto. Ajá. Y que nosotros tenemos que correr y descansar en Él. En Él. Y nos manda a nosotros a pelear lo que ya Cristo... Es correcto. También ganó. En vez de correr hacia la cruz, corremos hacia el monte Sinaí. Yeah. Y andamos tratando de llegar al monte, hermano, porque vemos la gloria de Dios allí en el monte y queremos llegar a la gloria de Dios en el tope del monte, pero lo queremos hacer bajo nuestros propios esfuerzos, en vez de ir hacia la cruz. La meta principal del predicador no es nunca exhortar a su audiencia meramente en base al ejemplo de Abraham, Moisés, la hormiga, el caballo, sino mostrar cómo en cada caso nuestro modelo supremo de obediencia cristiana es Jesucristo mismo, hermano. Cuando no se expone esta realidad, queremos que la gente sea como Abraham, o queremos que la gente sea como Moisés, o queremos que la gente sea como la hormiga del libro de Proverbios, hermano. Y todos esos son principios buenos, pero ellos no son los personajes principales, hermano. El personaje principal es Cristo. Cristo es el modelo perfecto. Abraham no lo es. Usted sabe que Abraham era medio mentirosito, era rebelde, era medio orgulloso, mentiroso. Moisés, hermano, el hombre más manso sobre la tierra, cogió la vara y le cayó a piedra, le cayó a palo, hermano, a la piedra cuando no debía haberlo hecho. En ocasiones oró para que el Señor matara a todo el pueblo. Esos son ejemplos en la Biblia, hermano, pero nuestro ejemplo supremo no son ellos. Nosotros no podemos basar nuestra predicación para que seamos como Abraham o para que seamos como estos personajes, hermano. Todos ellos nos muestran su incapacidad y su insuficiencia y nos muestra, hermano, el Evangelio como Cristo es el Adán perfecto, el segundo Adán. El primer Adán, hermano, no podemos confiar nuestra salvación en el primer Adán. Ponemos nuestra confianza en el segundo Adán, que es Cristo. Número 3, la predicación, hermanos, expositiva es metódica. ¿A qué me refiero? El método expositivo de predicación considera 3 aspectos fundamentales. Número 1, la palabra de Dios debe ser reconocida. Los oyentes deben ser confrontados con las afirmaciones de la Escritura, hermanos. Este es el aspecto exegético de la exposición. O sea que cuando yo estoy comunicando la palabra de Dios, ustedes que le están oyendo deben reconocer las afirmaciones que la palabra de Dios está haciendo ahí. Número 2, la palabra de Dios debe ser representada. Los oyentes deben ser confrontados con la autoridad de la Escritura. No mi autoridad como pastor o como predicador, sino con la autoridad de la Escritura que se está exponiendo, hermanos. Este es el aspecto teológico de la exposición. Aquí es donde yo represento cómo esta verdad bíblica es la autoridad sobre nosotros como creyentes. Y número 3, la palabra de Dios debe ser relatada. Los oyentes deben ser confrontados con su aplicación. Este es el aspecto homilético de la exposición. Así que vemos, hermanos, 3 cosas en la predicación. Vemos que hay unas afirmaciones que se hacen en la predicación cuando estamos predicando. Esas afirmaciones deben ser reconocidas. Como predicador debemos ayudar a la audiencia a poder reconocer esas afirmaciones. Depende del tema que estemos predicando. Eso lo vamos a ver más adelante. Número 2, la autoridad de Dios debe ser representada, hermanos. Estamos exponiendo la palabra de Dios. Esta es la autoridad sobre nuestras vidas y nosotros nos tenemos que someter a esa autoridad. Y número 3, debe ser relatada. Esta es la parte de la aplicación. Como yo ahora veo estas afirmaciones, veo la autoridad de Dios sobre estas afirmaciones, ahora yo tengo que aplicar y obedecer
estos relatos que se están dando en el pasaje bíblico. Puede, para que, por lo menos a mí, para que me quede más claro Ujú. el método. Yeah. ¿Puedes dar un ejemplo de cómo tú lo has aplicado en una predicación o algo, ¿verdad? ¿Cómo se diferencia cada uno? Bueno, Por ejemplo, la predicación del domingo pasado, estuvimos hablando acerca de la obediencia, ¿verdad? Bueno, pues expusimos que una de las evidencias bíblicas de la conversión es la obediencia. No es la obediencia lo que nos salva, sino que es un fruto de la verdadera salvación. Bueno, en el momento de la afirmación, el pasaje bíblico, leímos varios pasajes bíblicos donde dice, aquellos que dicen estar en luz, pero aborrecen a sus hermanos, están en tinieblas. Ahí hay una afirmación. ¿Ok? Ahí está la afirmación. Dios está diciendo, si tú aborreces a tu hermano, por más que digas que tengas comunión conmigo y que estás en luz, estás en tinieblas. Esa es la afirmación del pasaje. Luego está la autoridad del pasaje porque es Dios el que lo está diciendo. ¿Y cuál es el llamado en la aplicación? para que sea obediente. Correcto, a que seas obediente, ¿me entiendes? Que era lo contrario a lo que los falsos maestros y los falsos creyentes en esa carta estaban haciendo. ¿Ok? Es una manera sencilla de buscar la afirmación, ver la autoridad de ese pasaje y luego aplicar ese pasaje, ver cuál es la aplicación para mi vida. Vamos a ver el pasaje que vamos a discutir en el laboratorio, vamos a ver un poquito de eso. Nuestra meta, número 4, la predicación es espiritual, hermano. Como dice el hermano que dijo más temprano, esto es un ejercicio espiritual, hermanos. ¿Ok? Esto no es simplemente información teórica, esto es un ejercicio espiritual. Yo puedo prepararme lo más exegéticamente posible, pero no deja de ser un ejercicio espiritual, hermano, que depende meramente y enteramente de Dios para poder hacer una obra. Nuestra meta es estimular la fe de los oyentes para transformar sus vidas para la gloria de Dios. Solo el Espíritu Santo puede lograr esto, hermanos. Y yo cuando usted se esté preparando para predicar, tiene que estar consciente, Dios mío, dame claridad para exponer esto, pero yo necesito que tu Espíritu Santo tome estas verdades y haga una obra en los corazones. Ok, estamos a tiempo. Sesión número 4. Pasos para preparar un sermón expositivo. Esto es la antesala al laboratorio que vamos a tener. Pasos para preparar un sermón expositivo. Estos son principios básicos, mi hermano. En los seminarios tradicionalmente se le enseña a uno, y en los institutos bíblicos casi todos utilizan el principio generalmente de Haddon Robinson, que él escribió un libro muy bueno que yo se lo voy a recomendar altamente. Yo lo tengo en PDF, no lo he podido conseguir en papel. Pero este libro, hermano, de la predicación bíblica de Haddon Robinson es un excelente libro para este aspecto de la preparación de un sermón. En realidad, hermano, no existe un método universal aplicable a todos los predicadores. No todos los predicadores utilizan este método que Haddon Robinson presenta. Cada predicador termina creando su propio método personal. Yo les voy a dar unos ejemplos. Mire esto. Yo les voy a dar unos ejemplos de diferentes tipos de predicadores y la manera en que preparan su sermón. Ok. Por ejemplo, ¿alguien aquí ha escuchado a C.J. Mahaney predicar? ¿Han escuchado de C.J. Mahaney de Sovereign Grace Ministries? Ok, algunos lo han escuchado, otros no. Bueno, miren más o menos cómo se ven las notas de un sermón escrito por C.J. Mahaney. Estas son las notas que él escribió y luego le hizo algunas correcciones. Y esa es la manera, hermano, en que él predica su bosquejo. Eso es como un bullet point, entonces, un bosquejo, y entonces de ahí el desarrollo, porque no se ve. Bueno, es que vamos a ver diferentes estilos, ¿me entiendes? Vamos a ver diferentes estilos. Dios lo bendiga. ¿Ok? Esto es un ejemplo de una predicación. Si se fija que esto es algo bien importante, son expresiones cortas, hermano. No son párrafos muy extensos. ¿Ok?
Esto es un ejemplo de un tipo de bosquejo. Y tiene notas aquí que él solamente las entiende. Pero bueno, esas son sus notas, hermano, ¿ok? Hay predicadores que lo hacen de esa manera porque después de haber escrito el bosquejo se dan cuenta que deben añadir esto acá o deben tachar esto aquí. Esas son posibilidades, hermano. Una pregunta. Ajá. Entonces, ¿cómo compartimos lo que se dijo al principio, de que cualquier persona que tome tu bosquejo, de alguna manera tiene que entender, tú lo ves y no entiendes nada? Esto es un bosquejo preliminar. Ok. Ok, esto es un bosquejo preliminar. Claro, yo sé. Esto es un bosquejo preliminar de cómo va a lucir la exposición. Ahora, hay predicadores que suben al púlpito con un tipo de bosquejo así. Ahora, no se lo dan a nadie para que lo lea. La única manera que puede entender su contenido es viendo el video de nuevo y ver cómo desarrolló la exposición. Pero esto es un ejemplo, hermano. Yo estoy casi seguro que él no subió al púlpito con todo esto. Pero esto es más o menos la preparación de un bosquejo. Le voy a dar otro ejemplo. John Piper. Mire, hermano, él entiende su bosquejo. A lo mejor ese es el bosquejo preliminar. De ahí, porque vamos a hablar acerca del bosquejo preliminar. Pero ese es su bosquejo. Y de ahí él sacó, hermano, todo lo que dijo. El que ve eso y escucha a Piper, mirando eso, obviamente dice, no, esto es imposible porque la exposición que él ha hecho ha sido una exposición muy clara, ¿me entiendes? Cada predicador desarrolla su estilo, es lo que estoy diciendo. El modelo de Haven Robinson nos da unos principios a seguir que lo más probable están aquí, pero la manera en que el predicador entiende lo que está escribiendo va de acuerdo a su personalidad. Eso es un ejemplo. Otros ejemplos un poco más organizados puede ser, por ejemplo, Mark Dever. Esto es un sermón de Mark Dever. Mark Dever es un predicador que es un poco más, en su manera de predicar, es un poco más narrativo en su manera de predicar. Bueno, esto es más o menos un bosquejo de Mark Dever. Ahora, estos son predicadores, hermanos, que escriben sus bosquejos y muchos de ellos se lo memorizan. Y a veces no tienen ni que mirar el bosquejo mucho porque ya saben lo que tienen que decir. Eso viene con la práctica, hermano. Otro ejemplo, tenemos aquí a Timothy Keller. ¿Han escuchado de Tim Keller? Ok, Tim Keller. Esto es un bosquejo de Tim Keller. Esto sí es que es como leer un comentario bíblico, hermano. Literalmente. Esto es como leer un bosquejo, un comentario bíblico. Ahora tú escuchas a Tim Keller y es uno de los comunicadores más claros, hermanos, de ciertas verdades bíblicas, por lo menos hoy en día, en el mundo anglosajón. Y esa es su manera de predicar su bosquejo. Pero tú puedes estar seguro que todos estos principios que hemos hablado hasta ahora están ahí de una manera u otra, hermano. O sea que cuando estamos hablando le damos estos talleres a ustedes, no es para que usted copie el estilo de alguien, hermano. Hace un mes atrás tuvimos una serie de las 5 solas. Tuvimos 5 predicadores distintos, 5 bosquejos distintos, hermano. Y yo le di copia a algunos de los hermanos aquí para que vieran cómo era la estructura que hacían de sus exposiciones. Y todos predicaron el tema que les tocaba, pero la manera en que desarrollaron su bosquejo era diferente, pero todos tenían una introducción, todos tenían sus puntos de desarrollo, su aplicación y su conclusión. Este no es muy recomendable, pero bueno, en una época sí tuvo su influencia. Este es Mark Driscoll. Este es el predicador del sticky note con 5 puntos. Este es como el predicador que yo le dije que agarró la servilleta y escribió 5 puntos. Bueno, pues esta es la manera en que Mark Driscoll predicaba. O predica todavía. Él tiene el pasaje que va a predicar y tiene simplemente los puntos que va a desarrollar, que están en el texto, pero de ahí los desarrolla, hermano. Dios bendiga su mente tan brillante. Yo no puedo hacer eso, hermano. La mía no me da para sacar 45 minutos de un sticky note con 5 puntos. No la hago, hermano. No la hago. Pero el que escucha a Mark Driscoll, pues es un comunicador por lo menos bastante efectivo en ciertas cosas. Este es Ray Ortlund, el que escribió el libro El Evangelio, que vimos de 9 marcas. Esto es un sermón de Ortlund.
Estos son diferentes estilos, hermano, en cuanto a la... Perdón, Ajá, también ahí se ve la parte de la capacitación y la preparación que han tenido estas personas. correcto. Que si bien que dominan ya el arte de la homilética, Ujú. de la hermenéutica, y todo el exégesis y todas esas cuestiones, Yeah. sí saben la palabra, Ajá, pero ya tienen el conocimiento de cómo usar cada herramienta. correcto. Por la práctica y el uso. Yeah. O sea, que ahí yo entiendo que la capacitación como esta Ajá. que estamos teniendo hoy y la que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta, Ajá, nos da eso herramientas para Correcto. poder identificar y simplemente ver un texto. No va a ser una predicación espontánea, ajá, pero cuando tú vas a la Biblia ujú, y ves un pasaje y ves un texto, y te digo por experiencia propia, ujú, estoy tomando el curso todo para acá, que me he expuesto a ciertas herramientas, Ujú. cierto material. Ahora cuando voy a la Biblia, la estoy viendo de otra manera. Ujú. Estoy pudiendo absorber un mensaje, unas palabras, unas verdades yeah, que antes sí las leía y de pasada por encima no las entendía. correcto. Y creo que estos talleres y la capacitación que tenga cada persona es que le da la habilidad, obviamente también dependiendo con el Espíritu Santo Ajá, y nuestra aplicación en nuestra vida íntima con Dios, que son los que toman esas capacidades que tenemos para poder hacer la obra, porque si no nos capacitamos, ujú, bien sea con herramientas y con la palabra, por más Espíritu Santo que podamos depender del Espíritu Santo, no ves nada, ninguna programación en nuestra cabeza Correcto. para poder usarla. El Espíritu Santo, hermano, usa aquellas verdades que entendemos y que estamos comunicando, ¿ok? Esa es la realidad del predicador, ¿está bien? Cualquier método, hermano, que sea que usted escoja o adapte, asegúrese de que incluya estos elementos. Número 1, trabaje el texto. Eso es lo primordial, hermano. Estudie cuidadosamente el pasaje, tomando notas extensas, buscando responder cuál es el propósito primario de este pasaje, cuál es la carga del pasaje. Y esta área, hermano, puede tomar aproximadamente de entre 4 a 6 horas lo que es el aspecto de trabajar el texto. Vamos ahorita a hacer un ejercicio de cómo trabajar el texto. Debemos trabajar el texto, hermano. Oh, discúlpeme, esas notas no están ahí. ¿Ok? Discúlpeme. Perdóneme, esas notas no están ahí. Así que si quiere anotarla, lo puede anotar. Así que lo primero es que debemos trabajar el texto. Número 2, necesitamos hacer una lectura suplementaria. Una vez que ha trabajado en el texto, consulte, pero mire el orden. Después de usted trabajar el texto, la estructura del texto, el significado de las palabras en el texto, el orden del texto, el contexto del texto, entonces usted puede utilizar alguna lectura suplementaria, puede consultar 1 o 2 comentarios sobre el pasaje y posiblemente un sermón escrito por alguien más si es que está disponible. Usted quiere asegurarse, hermano, que lo que usted vaya a decir no sea algo que los creyentes y predicadores a través de la historia de la iglesia hayan comprendido de esa misma manera. ¿Me entiende? O sea, usted no puede venir como que, hermano, el Señor me dio una nueva interpretación de este pasaje bíblico anoche mientras yo estaba orando. No haga eso. No haga eso. Debemos, hermano, consultar algunas otras fuentes, pero nuestra fuente primaria es lo que el texto está diciendo. Usted puede dedicar de 1 a 2 horas a esta parte de realizar lecturas adicionales. Lea libros, hermanos. Si usted como pastor va a hacer una predicación expositiva del libro de Filipenses, cómprese unos comentarios de Filipenses, cómprese algún libro que hayan hecho de ese libro para que usted pueda, hermano, entender más cómo comunicar esas verdades de una manera efectiva. Pero esto es adicional, hermano. No suplemente esto por el texto. No lo haga al revés. No agarre el comentario y después haga su bosquejo. Como pasa muchas veces, hermano. Número 3, escriba un bosquejo preliminar.
Esto es las famosas notitas. Usted está escribiendo y usted es el único que entiende sus propios garabatos. ¿Sabe lo que es un garabato? Un garabato es su propia manera de escribir. Escribe un bosquejo preliminar, integre sus notas en una estructura básica, busque dar una unidad a su argumento, elimine lo que no sea necesario, hermano. A veces queremos incluir tanto en el texto, tanto, hermanos. Eso es una lucha constantemente y después yo me doy cuenta que lo que tengo son 45 minutos. Tenemos que, hermano, hacer un bosquejo preliminar y de ese bosquejo preliminar luego tenemos que cortar aquí, cortar allá, quitarle aquí, quitarle allá, porque lo que importa es lo más importante, hermano. Y si es una predicación expositiva, secuencial, te da la oportunidad de que lo que no pudiste cubrir este domingo, lo puedes cubrir el otro domingo. No hay necesidad, hermano. ¿Para qué tú le vas a atormentar la mente a los hermanos por 50 minutos con un montón de información que no la pueden absorber y digerir toda en el mismo momento? Ve con calma, ve paso a paso. Dedica el tiempo que sea necesario a esta parte. Y número 4, escribe el manuscrito del sermón usando el bosquejo preliminar. Escriba el texto completo de su mensaje. Por ejemplo, este servidor que está aquí escribe en su mayoría todo lo que voy a decir. Ahora, en la exposición puede que cambien cosas, porque a lo mejor hay muchos factores, hermano. Los que predicamos mucho, tenemos muchas distracciones mientras estamos predicando. Tenemos el que se duerme, tenemos el que no está prestando atención, tenemos el niño molestando a la madre, tenemos la madre regañando al niño, tenemos la esposa peleando con el marido. Tenemos todo tipo de escenarios ahí, hermanos. Tenemos a los que te están mirando con los ojos así atravesados. Tenemos el que está absorbiendo lo que tú estás diciendo. O sea, esto es una lucha, hermano, terrible. El que le dice amén a todo, pero dormido. Amén, amén. O sea, esa es nuestra audiencia en la mayoría de los casos. Y nosotros tenemos que tratar de comunicar un mensaje con todo eso pasando a nuestro alrededor y mantener nuestra compostura. Eso yo quisiera tener una pistolita de agua, hermano, para desde aquí despertarlo, pero bueno, no se puede. Pero todo eso pasa en la predicación, hermanos. Usando el bosquejo preliminar, escriba el texto completo de su mensaje. Yo escribo casi todo mi sermón, hermano, pero hay momentos que depende de la exposición. Hay momentos donde el Espíritu Santo guía a uno y a lo mejor concentra la mayoría de la atención en algo de ese pasaje que uno está comunicando. Y a lo mejor pasa que no puedo comunicar lo otro que quería comunicar porque pues el Espíritu Santo está guiando a uno, hermano, mientras uno está predicando. Uno no puede ser totalmente cerrado y decir, no, yo voy a decir palabra por palabra lo que estoy diciendo aquí y me importa cómo esté la audiencia reaccionando. No, hay una conexión entre el predicador y la audiencia, hermano. Y hay veces hay que hacer su ajuste. Pero no es que esto pasa todo el tiempo. En la mayoría de los casos yo puedo comunicar todo lo que estoy, ¿verdad? Todo lo que estudié, todo lo que escribí. Este paso puede tomar de 1 a 4 horas, hermano. El preparar el bosquejo final. A menos que usted tenga una mente súper brillante, pues gloria a Dios por eso. ¿Dónde me quedé? Ok, y número 5, familiarícese con el pasaje y el mensaje. Dedique tiempo en oración, hermano, para meditar en el texto y pedir la ayuda del Señor. Confíe en que el Señor hará la obra a través de su palabra y de usted como instrumento en sus manos. Al final de toda esta preparación, hermanos, yo tengo que cerrar mi Biblia, poner el bosquejo en la Biblia y pedirle al Señor que utilice esa exposición. Y que me ayude, hermano, y que me dé gracia, y que obre en la vida de los que están ahí, hermanos. Porque esto es una obra espiritual que depende totalmente del Señor.